Muy bien, vamos a ver nuestro siguiente tema que se llama vectores. Anteriormente habíamos visto resolución de triángulos rectángulos que nos van a ayudar un poquito a entender más este tema y también a la hora de resolución de los ejercicios. Pero primero que nada vamos a ver qué es lo que es un vector. Un vector pues realmente va a tener tres partes, o sea, es como un valor que nosotros vamos a tener, pero tiene otras características. En este caso tenemos la primera que es el módulo a magnitud, que va a ser ese valor que tiene nuestro vector, que se representa con una flecha. En otras palabras, podemos también como medir, por ejemplo, si queremos un vector de pues que mida 3 por así decirlo, tal unidades, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Esto es lo que pide la flecha. Luego tenemos la dirección. La dirección va a ser como la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario. ¿Qué significa eso? Va a formar aquí un ángulo, por ejemplo, nosotros habíamos visto el triángulo rectángulo que tiene su inclinación, ¿no? Y aquí tenía como el lado de abajo y tenía un pequeño ángulo que era el ángulo 1 o ángulo 2, dependiendo cómo lo llamáramos. Ese ángulo va a ser la dirección que nosotros vamos a tener, o puede estar, bueno, que va a determinar la inclinación de esa flecha, ¿no? Y por último tenemos el sentido, que es la orientación del vector. En este caso es hacia dónde está apuntando la flecha. Por ejemplo, aquí tenemos que la flecha está apuntando hacia la derecha, ¿no? Que está apuntando entre el norte y el este, si lo vemos como la rosa de los vientos. Entonces, estas son las tres principales características de un vector que nos van a servir como para saber pues sí, hacia dónde se dirige alguna, por ejemplo, fuerza que vamos a ver más adelante, que pueden ser fuerzas, velocidades, aceleraciones, muchas más cosas que son vectores. Porque eso nos lleva a lo siguiente, que existen las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares, que son aquellas que solamente es un valor numérico con su unidad respectiva, por ejemplo la masa, que son 30 kilogramos, o un volumen, por ejemplo, de 10 litros, 10 metros cúbicos, la temperatura como el termómetro, ¿no? De 30 grados centígrados, o la longitud, ¿no? Que medimos algo, son 90 metros, 120 centímetros, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces estas magnitudes simplemente son como valores numéricos con su respectiva unidad, como le habíamos visto. Y tenemos las otras que son las magnitudes vectoriales, que son aquellas que tienen las tres partes que acabamos de ver anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner el caso de la aceleración, la velocidad, la fuerza y eso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos a una velocidad, ya sea en un vehículo, ¿no? Estamos nuestros papás están manejando, nosotros estamos manejando hacia cierta dirección, hacia con cierto sentido y un módulo de magnitud, ¿no? Por ejemplo, vamos a 20 kilómetros por hora hacia el norte, hacia el noroeste, hacia el sureste, lo que ustedes quieran. Y pues también va a haber un ángulo que nos represente a cuántos grados de un eje imaginario de X, que es el ángulo, nos estamos moviendo, ¿no? Entonces estos conceptos son muy importantes porque esas magnitudes se usan, bueno, van a todas direcciones. No es como algo como que se pueda medir así, sí, como la longitud o cosas así. O sea, esto sí tiene una dirección y sí puedes decir, ah, pues va a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, no podemos decir que 30 kilogramos van hacia una dirección porque solamente se pesan y ya. En este caso es algo que está como que se aplica más al movimiento, ¿no? Podría decirse como más simplificado. Entonces tenemos esto, aquí están los ejemplos, algunos dibujos. Recuerden que este documento también va a estar disponible para que ustedes lo revisen en la plataforma. Ujú. Y ahora sí tenemos, vamos a hacer un análisis de cómo descomponer, por ejemplo, un vector. Entonces aquí lo vemos. Normalmente el valor común que se usa son las fuerzas. La fuerza es una masa por una aceleración o una masa por una gravedad. ¿Qué quiere decir esto? El simplificado es que, por ejemplo, si nosotros aplicamos, empujamos a alguien, por ejemplo, o empujamos algo, estamos aplicando una fuerza hacia ese sentido. Por ejemplo, si yo estoy posicionado en un centro y voy a empujar algo a la derecha, estoy aplicando una fuerza hacia ese lado, ¿no? Si le empujo, por ejemplo, a la derecha, pero hay una rampa, entonces va a ser una empuje a la derecha con la rampa, o sea, va a ser como en diagonal. Y ahí va a estar el ángulo, también el sentido de la flecha y todo eso, ¿no? Entonces, igual con la velocidad, la aceleración, entre otras más que allá arriba venían, ¿no? Y pueden investigar también. Y estos vectores nosotros como analíticamente los podíamos poner en un eje coordenado X y Y. Recuerden que el eje X es para la cuestión horizontal, pues, y la vertical, la Y. Esto para tener un plano en dos dimensiones y ponemos nuestra flecha. Por ejemplo, la flecha aquí está en diagonal y si te fijan aquí tenemos nuestro ángulo. Y estas dos flechas aquí si se descomponen, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto el triángulo rectángulo,
podemos obtener cosenos y cosenos y teorema de Pitágoras los demás lados. En este caso, nuestro objetivo para este tema es descomponer un vector tanto en X como en Y, que en este caso es el vertical y el horizontal. ¿Se acuerdan que un triángulo tiene eso, no? Tiene su diagonal, pero aparte tiene su lado vertical, que es el que está de arriba abajo, y el de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, que es el de X. Entonces, esto, si se fijan nosotros, aquí es una más simplificada, porque queremos obtener este cateto, los catetos, y es como si despejáramos la hipotenusa, que es A, que estaba dividiendo siempre en las fórmulas, si se acuerdan, hacia el otro lado, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestras fórmulas descompuestas, lo que nos lleva a los siguientes casos. Entonces aquí tenemos un dibujo, lo voy a hacer un poquito más alejado para que se alcance a ver. Lo vamos a retomar para los problemas. Entonces es importante que ustedes anoten estas fórmulas, las van a tener ahí disponibles para que las copien y las tengan a la mano. Aquí lo que hago es, si se fijan, este caso que acabamos de ver, pero en todos los planos, porque nosotros sabemos que más allá de la X, del centro de la X, hay X negativas, igual con las Y. Aquí tenemos X negativa, X positiva, Y positiva y Y negativa. Así se descompone un plano cartesiano para los cuatro cuadrantes, o sea, uno acá, uno acá, uno acá y otro acá. F1, F2, F3 y F4. Y esto nos va a servir para ver cómo cambian las fórmulas. Si se fijan aquí, las dos son positivas, ¿no? En el F1 son dos positivas. ¿Por qué? Porque la Y es positiva y la X es positiva. Entonces, si se fijan aquí, está nuestro ángulo. Y es muy importante también, un paréntesis, que el ángulo esté siempre aquí, como siempre saliendo de la X, que nunca toque la Y, porque eso nos va a permitir que siempre para las X usemos la fórmula de coseno y siempre para la Y la fórmula de seno. Simplemente, si se fijan, es multiplicar nuestra fuerza en este caso, o puede ser velocidad o aceleración, por el coseno del ángulo que esté aquí abajito. Con eso podemos descomponer la F1 en sus otras partes del triángulo, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos la fuerza 1. Para la fuerza 2, si se fijan, cambia. La fuerza 2 tenemos negativo en X. ¿Por qué? Porque ya estamos, la flecha está apuntando hacia acá y vamos a tener un lado negativo, pero la Y sigue yendo hacia arriba. Es como si descompusiéramos, ¿no? La diagonal hacia la izquierda, iría una hacia arriba y una a la izquierda, pero como la izquierda se dirige a la X negativa, por eso es un valor negativo el que se le va a dar al descomponerlo. Y así sucesivamente, para la 3 los dos serían negativos porque van a la negativa y negativa. Y para el 4 sería positivo porque el de acá va positivo y el de acá va negativo. Entonces, no es muy difícil como verlo de esta manera, si se fijan, y esa es la manera que nosotros vamos a estar trabajando la descomposición de vectores, que vamos a ver ahorita operaciones con eso. Y acá arribita me salté esta fórmula que también es importante ver porque la quería al final. Si nosotros tenemos, por así decirlo, tenemos los lados, ¿no? Tenemos nuestro fx y nuestro fy, que son los otros lados del triángulo, en este caso a x, a y, y nosotros queremos sacar como el resultante, que se llama es como la general, ¿no? O sea, como pues la original, ¿no? Si tenemos, en lugar de tener la diagonal, tenemos los dos lados, podemos usar, por así decirlo, es parecido al teorema de Pitágoras. Si se fijan, a cuadrada más b cuadrada, y la raíz viene porque es el c cuadrada, ¿no? Entonces, esta fórmula también la vamos a ocupar. Y por si queremos también sacar el ángulo, usamos la fórmula de la tangente, que era el cateto opuesto y cateto adyacente, dividido. Y con eso podemos obtener este ángulo que está acá. Eso es en caso de que tengamos los dos lados y queremos sacar el resultado. Por ejemplo, vamos a ver más adelante problemas donde tenemos muchas flechas, las queremos juntar en una y sacar una sola, que ya la veremos más adelante. Pero esas fórmulas es importante que ustedes las anoten porque vamos nosotros a retomarlas más adelante. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora sí a los ejemplos. Voy aquí a quitar un poquito esto. Aquí ya puse las fórmulas para que las tengamos a la mano. Y voy a copiar los ejercicios que necesitamos. Entonces aquí van a ser unos ejercicios muy sencillos para poder trabajar, ¿no? Los vamos a hacer, déjenme copiarlos rápido. Y ponerlos de este lado. A ver, permítanme. El whiteboard. Aquí vamos a ponerle pegar. Aquí vamos a tener nuestros ejercicios. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y los vamos a poner de este lado, ¿les parece? Muy bien. Entonces vamos aquí a... Ay Dios. A empezar a escribir. Entonces vamos a resolver primero este ejercicio que tenemos aquí.
tenemos una fuerza de 200 con un ángulo de 40. Vamos a sacar el Fx y el Fy. Entonces tenemos el primer caso, si se fijan, el que tenemos acá. Entonces va a ser muy sencillo. Solamente vamos a poner Fx es igual a F, que en este caso F1. Bueno, en este caso es 1, 2 para diferenciar cada caso, ¿no? Pero pues realmente pueden ser así solitas. 200 newtons por el coseno de 40, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Simplemente es 200 por coseno. Ya sabemos cómo poner el coseno. Tenemos una tecla cos en su calculadora. Y esto me da un valor de 153.2088. Voy a ponerle 21 para redondear. Vamos a hacer lo mismo para Y. 200 newtons por por seno ahora. Por seno de 40 grados. Fy va a ser igual a 200 por seno de 40 grados, que son 128.5575. Vamos a dejarla en 56 para redondear esa unidad. Ya tenemos aquí nuestro resultado para el primer ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito con la letra más chiquita de aquí para que no se nos ande mezclando todo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, si se fijan, tenemos el caso 4. Pero ahora con velocidad. Entonces la velocidad es con una v. Vamos a llamarle velocidad en x. 120 metros sobre segundo por coseno de 70 grados. Entonces sería 120 coseno de 70 grados, que da 41.042. Vamos a dejarle 41.04 metros sobre segundo. Ahora vamos a hacer una para y. La de y sería igual 120 metros sobre segundo por seno de 70 grados. Entonces la VY sería 120 seno de 70 grados, ¿verdad? Que sería aquí 112.76 metros sobre segundo. Pero, en este caso se me pasó aquí a anotar. A ver, vamos a borrar. Acá. ¿Qué está pasando aquí? Estamos usando estas fórmulas, ¿no? Estamos usando la de más y menos. Entonces aquí se me olvidó nomás agregar el menos y el menos. Entonces nada más es cuestión de aquí darse cuenta de cuál estamos usando. En este caso, en el caso 1 usamos las dos positivas que están acá. En este caso estamos usando la positiva en X, que es esta que está aquí, y la negativa en Y. Entonces nada más no olvidar eso. Entonces fue como una observación que hay que hacer y que no hay que permitir que se nos olvide para hacer este tipo de problemas. Y vamos a cambiar ahora sí de color. Vamos a poner un color que les parece verde, ¿no? Y vamos a checar acá. Este caso sería el 3, pero ¿qué le ven de diferente? Yo le veo de que tenemos el ángulo aquí, si se fijan, de 30, pero nosotros queremos el que está adentro. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner este ángulo y poner lo que le falta para hacer 90. En este caso, si se fijan, es como si fuera un ángulo recto todo el cuadrado. Entonces, ¿qué le falta a 90 para... ¿qué le falta a 30 para hacer 90? En este caso son 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ocupamos ese ángulo forzosamente para aplicar esta fórmula. Entonces, ya que sacamos ese ángulo que nos falta, lo único que vamos a hacer aquí es ahora sí sustituir. Ay Dios, me salió muy fea esa. Sería a de x es igual a menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por coseno de 60 grados. 60 porque es el que acabamos de sacar. Entonces sería 5 por coseno de 60. Que sería 2.5, negativo. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. ¿Correcto? Es que dije correcto como muy así agüitado, ¿no? Pero no, correcto. Luego tenemos también negativo. Negativo es 5.
menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por, en este caso tendríamos seno de 60 grados. Entonces A de Y va a ser igual a 5 negativo por seno 60. Que en este caso me da un valor de 4.33 negativo metros sobre segundo al cuadrado. Entonces así tenemos nuestros valores. En este caso van a ser los dos negativos, en este caso había positivo y negativo, porque nos estamos guiando con las fórmulas que tenemos en este diagrama. Entonces, si se fijan, no es algo muy difícil. Al final de la línea simplemente estamos descomponiendo un vector en, pues en varios, digo, en dos, un vector en sus dos componentes en X y Y. Es como si de la hipotenusa del triángulo con un ángulo estemos sacando los dos lados que faltan, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos, qué es lo que hicimos la clase pasada? Entonces, si fijan, no es algo muy difícil. Espero que hayan aprendido algo nuevo, les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video para seguir como con problemas un poquito más, no más difíciles, sino como con más cosas que están interesantes. Muy bien, entonces nos vemos hasta el siguiente video.